Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. 10 periódicos, sus 8 columnas. Entérate de manera diferente. Con Hugo Augusto. Desde Ciudad de México. Comenzamos. Pulso Hola Local. México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es jueves 25 de junio de 2020. El 25 de junio de 1946 se publica El diario de Ana Frank, 2 años después de que la niña judía fuera asesinada por los nazis. El mundo empieza a conocer el encierro de Ana Frank y otros judíos en la casa de atrás. Páginas de una terrible historia. Les invito a revisar la información más relevante de hoy. Comencemos con la tradicional frase del día. En ocasiones, la orientación que me da el presidente Luis Echeverría nos da la guía para la noticia de 8 columnas. Gabriel Alarcón, fundador del Heraldo de México. Vayamos a ver ahora lo que nos tiene el gato encerrado. Pulso Local. Cuatro de los 10 principales periódicos impresos de México publican a 8 columnas las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional FMI. México caerá 10.5% su Producto Interno Bruto en 2020. La fuerte contracción es la segunda peor desde 1932, y esto lo publican El Universal, El Financiero, Excelsior y La Razón. Milenio desglosa los nombres de entidades gubernamentales y empresas privadas que han sido clientes de factureras ilegales en lo que presuntamente se trata de defraudación fiscal y lavado de dinero. El presidente López Obrador confirma que viajará a Estados Unidos en julio. Esto lo da a conocer Crónica. Podemos entender que la primera salida del mandatario mexicano es un favor que le hace a su homólogo estadounidense Donald Trump en tiempos de campaña electoral y de crisis social por protestas raciales. A Trump le urge mostrar un rostro amigo con los votantes mexicanos radicados en la Unión Americana. AMLO logrará viajar a Estados Unidos, lo que ya no consiguió Peña Nieto. Importante, la reconversión hospitalaria que da cuenta la jornada. La Comisión Federal de Electricidad reemplazará a Iberdrola y licitará contratos en Tuxpan. Esto lo dan a conocer Reforma y El Sol de México. Por último, caída de producción petrolera. Así lo manifiesta a 8 columnas El Economista. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. El Universal. México con peor caída económica en América Latina, FMI. Por primera vez desde que inició la pandemia por el COVID-19, el Fondo Monetario Internacional anticipó un desplome de la economía de 2 dígitos para 2020, 10.5%, la peor proyección entre los países de América Latina. En abril pasado su pronóstico era de 6.6% de caída del Producto Interno Bruto. En términos generales, el organismo prevé una recesión mundial de 4.9% y en América Latina de 9.1%. El Financiero, pesimismo del Fondo Monetario Internacional sobre México por impacto de COVID-19. Al tratarse de una crisis como ninguna otra, el FMI ajustó a la baja sus pronósticos para la economía mundial en 2020, a una contracción de 4.9%. El impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de México provocará una contracción de 10.5% en el PIB de 2020. Excelsior, FMI estima caída de 10.5% en economía. El impacto de la pandemia por COVID-19 provocará una contracción de 10.5% en la economía mexicana este año, anticipó el FMI. Su nueva previsión es más pesimista que la estimación de desplome de 8.8% elaborada por el Banco de México para este año. Gabriela Siller, economista en jefe del Banco Base, aseguró que sería la segunda mayor caída desde la época de la Gran Depresión, cuando en 1932 el PIB de México se contrajo 14.92%. La Razón, FMI ve caída mayor del PIB en México, la pasa de menos 6.6% a menos 10.5%.
El FMI cambia su previsión de hace 2 meses. El desplome económico será el más profundo de América Latina y el cuarto a nivel global. López Obrador se dice optimista de pronta recuperación. Estima pérdida de 130,000 empleos en junio y ninguna en julio. Pasemos ahora al panorama político. Milenio, CEP, Salud y UNAM entre clientes de las factureras en 2017. Las Secretarías de Educación Pública y de Salud, el Gobierno de Ciudad de México, IMSS, Conagua, UNAM, Lotería Nacional y Pemex Transformación destacan entre los clientes de las 43 factureras que fueron acusadas por el gobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero. Dentro de las 13,083 firmas que requirieron los servicios de las factureras, también figuran el Club Atlante, Grupo Bimbo, Grupo Posadas, Monex y General Motors. Crónica. Para julio, la reunión Trump-AMLO en Estados Unidos. El presidente López Obrador confirmó que se reunirá pronto con su homólogo estadounidense Donald Trump. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la finalidad es iniciar una nueva etapa trilateral de bienestar y crecimiento económico en el contexto de la entrada en vigor del TEMEC. Se estima que ocurra la primera semana de julio en Washington, D.C., con la confirmación del gobierno de Canadá. Pasemos ahora al panorama social. En materia de salud, la jornada supera México el reto de reconvertir hospitales COVID. Información oficial señala que los servicios de salud no han sido rebasados debido a las medidas para reconvertir los nosocomios y las acciones de distanciamiento social aplicadas a partir del 23 de marzo. En los días de mayor intensidad de la infección, hace unas 3 o 4 semanas, estuvieron más de 100 enfermos conectados al respirador al mismo tiempo. El diseño del plan de reconversión hospitalaria del gobierno federal estuvo a cargo de Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Continuemos con el panorama económico. Reforma, tumban inversión y prefieren gastar. El periódico califica de manera tendenciosa. La CFE tumbó la inversión privada de Iberdrola en una planta eléctrica en Tuxpan, tras negarle el acceso al gas natural necesario para su operación, prefiriendo agandallar el proyecto y gastar fondos públicos en una obra donde el sector privado tenía proyectado invertir $1,200 millones. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que la secretaria de Energía, Rocío Nale, le confirmó que la empresa productiva reactivará la obra. El Sol de México. Quitan a Iberdrola proyecto en Tuxpan. La construcción de una central de generación de electricidad en Tuxpan sí va, pero sin Iberdrola. El proyecto al que la española destinaría $1,200 millones será licitado por la Comisión Federal de Electricidad y, de acuerdo con el alcalde municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar, la empresa española ya había invertido unos $40 millones y contaba con el terreno, los permisos y la logística para iniciar con la obra. Les faltaba un contrato para asegurar el suministro de combustible a través del gasoducto marino que va de Texas a Tuxpan. El Economista. México cumple con la OPEP en recorte petrolero y con pilón. La producción de crudo de petróleos mexicanos, Pemex, se hundió por debajo del nivel propuesto ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados, OPEP+, durante mayo, al llegar a 1,633,000 barriles diarios de crudo, frente al 1,653,000 barriles propuestos por la Secretaría de Energía para el mes pasado. Pasemos ahora a ver lo que es la imagen del día. Pulso local. Pensamiento amigo, Magú, la jornada. Donald Trump sí quiere que López Obrador se entrometa en las elecciones de Estados Unidos. La gira de López Obrador a Estados Unidos será un apoyo de proselitismo electoral a su contraparte estadounidense. Como fondo musical, escuchamos Percussive Jazz, volumen 2, las canciones Fever,
Just in Time, de la disquera Audio Fidelity Records, una producción de 1961 en vinil. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.